pues me engalana mucho el participar en tu programa, que me hayas invitado y por supuesto ya sabes que Oaxaca es tu casa cuando gustes venir a brevar no solamente del conocimiento fiscal, sino de ese hermoso y delicioso elixir llamado mezcal, entre otras cosas bellas y bonitas que tiene el estado de Oaxaca, su sabor, su tradición, su folclor, su cultura, bueno, sus playas que también son muy hermosas. Y bueno, pues prácticamente yo me dedico al tema de la defensa fiscal. Tengo más de 15 años de experiencia, de trayectoria en el tema de defensa, ya directamente en juicios contenciosos administrativos, amparos, obviamente el recurso de revocación ante las autoridades correspondientes, en defensa de los contribuyentes que sufren actos de molestia por parte de las autoridades fiscales como son el SAT, el IMSS, Coravit, incluso autoridades administrativas como puede ser la STPS, Profeco, entre otras más. Entonces, ese es mi perfil, eminentemente es 100% en el tema litigioso y en la práctica jurídica. Bajo este contexto, ¿cuál es tu perspectiva, doctora, respecto de las auditorías fiscales, cómo la autoridad está ahora recaudando? Porque además está confirmado que no va a haber nuevos impuestos, pero por otra parte, sí se dice y se viene presumiendo que va a haber más recaudación. Entonces, sí, ¿cómo lo ves? Dices bien en el sentido de que ya existen algunos sexenios donde no encontramos nuevos impuestos ni aumento a las tasas. Sin embargo, hemos sufrido ya en el tema práctico un avasallamiento por parte de las autoridades tributarias y me refiero exclusivamente a el Servicio de Administración Tributaria y, por supuesto, a las finanzas de los estados o secretarías de finanzas de los estados. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Si nosotros hiciéramos una revisión del plan maestro de fiscalización que tiene el SAT, asimismo con los informes trimestrales que rinde el Servicio de Administración Tributaria, partiríamos de dos ejes. Uno, que le llama a la autoridad eficacia recaudatoria. Cuando hablamos de eficacia recaudatoria, dice el SAT, partimos de la idea de que ya no va a incrementarse el número propiamente de auditorías. ¿Dónde encontramos esta eficacia recaudatoria? Y aquí es digno de tomar nota. Lo vamos a encontrar en actos que son incluso previos a una orden de fiscalización, como por ejemplo las cartas de invitación de vigilancia profunda, en los que la autoridad envía una carta de invitación al contribuyente bajo el argumento de que en los sistemas institucionales que tiene el SAT, así como de la información que se ha proporcionado, ha advertido determinados incumplimientos. Y con base en ello, dice, advertimos una diferencia entre el ingreso obtenido y el ingreso declarado, por citar un ejemplo. Y con base en ello, dice la autoridad, ¿sabes qué? Te requiero para que me aclares. Y obviamente, en caso de existir esta discrepancia, pues te autocorrijas y pagues. Entonces, en este punto que estamos hablando de meramente cartas, invitación de vigilancia profunda, no tenemos un acto de fiscalización, solamente es una invitación que está fuera de todo el procedimiento fiscalizador. Ese es un primer momento. Pero ¿qué pasa si de esta carta de invitación la autoridad advierte otro tipo de incumplimientos? ¿Cómo cuáles? Que efectivamente hayan transcurrido ciertos plazos y no se hayan presentado las declaraciones anuales o las declaraciones periódicas en el caso del impuesto al valor agregado. Bueno, en su momento, a lo mejor en 2, 3 meses, la autoridad, si no se han hecho las correcciones respectivas, nos va a enviar un primer oficio de restricción temporal de certificado de sello digital. Y mira la importancia. Sí, el contribuyente, con todo y la notificación de este oficio de vigilancia profunda para que aclare, no ha hecho una autocorrección, con todo y que esta invitación te dice que en caso de que no te autocorrijas, quedará expedita la facultad de la propia autoridad para ejercer una facultad de comprobación, a lo mejor no llega a ese punto, porque previo a eso tiene otras formas de allegarse de recursos, es decir, de eficientar su recaudación
sin necesidad de que depare en un acto de fiscalización. Y entonces entra el tema, las restricciones temporales del certificado de sello digital. Encontramos una fracción que ha sido muy utilizada por el SAT, que es la fracción séptima del artículo 17H bis, en el que habla de estas diferencias que existe entre lo que se timbra y lo que se declara. Solamente vamos a citarlo como mero ejemplo. Y le da al contribuyente un plazo para desvirtuar o aclarar. Ok, suponiendo que el tema no tiene mayor relevancia, el contribuyente se autocorrige, paga y no pasó absolutamente nada. Pero aquí ya tenemos un punto. Pagar. ¿Para qué? Si yo no me autocorrijo, si no presento mi declaración, si no declaro en forma, bueno, voy a tener como consecuencia una cancelación definitiva de mi certificado de sello digital. Y entonces sí, el problema, si decía una restricción temporal es grave, ahora hablemos de una cancelación definitiva de certificado de sellos digitales. Anteriormente, ¿cuál era el talón de Aquiles de los contribuyentes? Pues el embargo de las cuentas bancarias. Sin embargo, con el tiempo, los contribuyentes pues empezaron a buscar maniobras tendientes a, digamos, realizar sus actividades sin operar con esa cuenta bancaria. Y hasta ahí le dejamos. Distraer a la autoridad. Exacto, distraer a la autoridad y seguían operando y bueno, pero la autoridad y amparos y una cosa tras otra. Pero en el tema de restricción temporal, ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Primero porque con todo y que dentro del procedimiento regulado en el 17H y 17H bis, en el que después de notificado el oficio de restricción temporal, la propia legislación le otorga al contribuyente un plazo de 40 días para desvirtuar esto que manifiesta la autoridad como causal de restricción temporal. Pero ¿qué pasa si lo hace al tercer día, al quinto día, porque le apremia el tema de la operación? Presenta su aclaración y dice la ley claramente que una vez presentada la aclaración, la autoridad tiene 24 horas para levantar esa restricción temporal. La autoridad no lo está haciendo. Entonces hay que agotar medios extraordinarios de defensa, uno pudiendo ser la queja ante PRODECON o bien subiéndose al juicio de amparo indirecto, pero ya no estamos hablando de la inmediatez de la aclaración, sino que estamos hablando de que tiene que esperar plazos para que se dicte una resolución, aunque sea interlocutoria, y esta se notifique, y ya pasó más el plazo que tiene el contribuyente operando sin el certificado de sello digital. Y bueno, en algunos casos, dependiendo de la situación, tú mejor que nadie lo sabe, la autoridad simplemente hace caso omiso en el cumplimiento de estas sentencias hasta que en definitiva se dicta una cancelación, si es que esta aclaración que hace el contribuyente no le satisface. Y cuando digo satisface, entiéndase pagos, autocorrecciones, donde las cifras sean acorde a lo que necesita el fisco. Y volvemos al punto. Hasta este momento no estamos en una fase de procedimiento de fiscalización, estamos solamente en la etapa de procedimientos de facultades de gestión. Pero la autoridad en este punto no ha movido ni un solo dedo en el sentido de enviar a un notificador, a un visitador para que desarrolle cierto procedimiento. Todo esto se hace en forma electrónica. Y entonces, dime tú, si el contribuyente que realmente tiene una operación y que le urge operar, se va a autocorregir, a lo mejor no pague, pero dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo de pagos parciales. Estoy buscando un informe tributario y de gestión del SAT, a ver si me permite la descarga, para checar números y bueno, allá en sus casitas, ojalá y puedan hacer este ejercicio, donde vamos a encontrar en centavos cuánto es lo que invierte la autoridad y cuánto obtiene en pesos. Mira, en el 2023 solamente dice costo de la recaudación 0.28 centavos. Para 2024 dice de enero
a marzo 2024, el costo de la recaudación se ubicó en 24 centavos por cada 100 pesos recaudados. Dime si no le ha pegado el SAT al tema recaudatorio a través de estos actos, llamémosle de gestión. Dime tú si no es negocio para el SAT seguir implementando este tipo de estrategias para que el contribuyente se acerque y pague porque pague, so pena de que truene su negocio. Aquí la pregunta que se abre es, ¿qué están haciendo los contribuyentes, nosotros también como asesores? ¿Cómo lo estamos afrontando? Porque pareciera ser que hay una distancia enorme entre lo que la autoridad ha hecho en materia del uso de tecnología, implementación de una manera muy pulcra en las facultades de gestión, frente a lo que ha hecho el contribuyente, ¿no? A mí me sorprende que todavía a estas alturas y bajo este esquema todavía anden buscando esquemas, pues estos, ya sabes, los fáciles, ¿no? Que una facturita, que una pagadora, que terminales que no se registre el ingreso. Efectivamente, ¿qué dices bien en la reflexión? ¿Qué se está haciendo al respecto? Me parece que en este momento no hemos alcanzado a visualizar esta parte que transgrede en forma, no sé, avasalladora los derechos fundamentales de los contribuyentes. Pudiéramos en una reflexión hablar que sí, las visitas domiciliarias, y hablemos de facultades de comprobación, encontramos su sustento constitucional en el artículo 16, no así de las facultades de gestión. Entonces, estaríamos hablando de la constitucionalidad de estos actos. Pero pudiera decir la Corte, como todavía no vulnero, no restringo tu esfera jurídica, pues no trasciende. Pero hay que pelear. Mira, yo he estado realizando ciertos análisis y estudios a la tendencia. Como decías hace un momento, la tendencia es, sí, inteligencia artificial. No es nueva, ya la tenemos de hace algunos años. Y en este Plan Maestro 2025 reconoce la autoridad el ejercicio o el uso de inteligencia artificial. Ya la teníamos, pero está haciendo este reconocimiento de que la va a usar. Ahora bien, este uso de inteligencia artificial, ¿cuál sería la facultad o atribución? ¿Dónde encontramos ese fundamento por parte de las autoridades para hacer uso de esta inteligencia artificial para que a través de ellos realicen estas actividades de gestión? Me parece que no tenemos regulación y por ahí podría ser un nicho de oportunidad en el tema de defensa de los derechos de los contribuyentes. Los abogados estamos llegando tarde o ya no estamos llegando. ¿En qué sentido? Tradicionalmente, ¿en qué momento aparecía el experto? Digo, si no era en la parte primigenia de la planeación o de la estrategia, pues generalmente te llamaban cuando tenemos ya aquí el conflicto, la auditoría, ya tenemos el crédito fiscal, y entonces generalmente era cuando estaba el crédito fiscal, te llamaban. Oiga, ya tengo aquí un problema. Pero ahora ya no están llegando a ese nivel porque justamente ya no hay auditoría. En estricto sentido ya no hay auditoría. Entonces al abogado fiscalista, al defensor, pues está quedando prácticamente rezagado o relegado, salvo este ejercicio que acabas de referir. Efectivamente, vamos tarde. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Vamos tarde porque ya la autoridad tiene tiempo realizando estas facultades a través del uso del algoritmo, el famoso algoritmo que decimos que a través de un algoritmo se verifica si efectivamente el CFDI cumple con ciertos requisitos o elementos y dependiendo del tipo de comprobante fiscal emitido, pues así va a ser el tema de la fiscalización y el tema de los ingresos. Pero en varios estudios que realizan universidades, entre ellos también la Unión Europea, habla de sesgos, de que no podemos dejar a un algoritmo el hecho de realizar ciertas gestiones o actividades so pena de que exista una discriminación en base a este algoritmo. Y habla de un tema llamado dignidad digital, identidad digital de las personas en el mundo digital, que aunque estos temas son abordados para temas penales y laborales, me parece que poco se ha explorado en materia tributaria. Ahora bien, habla de principios también como dignidad algorítmica, identidad algorítmica y vulnerabilidad algorítmica. Cuando hablamos de estos principios que me parecen a mí, en lo personal, novedosos, tendríamos que hablar también de un tema de equidad en el uso de los algoritmos. Te pongo un ejemplo. Y esto viene muy a colación con el tema de las restricciones temporales
con fundamento en la fracción séptima del 17H bis, en el que habla de que el CFDI tiene que coincidir con el tema de los ingresos o la declaración. Pero realmente el algoritmo considera en forma general a la base tributaria o los segmenta, es decir, atendiendo a los regímenes, realiza este acto de fiscalización o los engloba a todos. Me vas a decir, pues no sé, yo tampoco, porque ¿qué crees? Ya la UNAM realizó ciertos ejercicios de transparencia ante el SAT solicitándole cómo es este uso de los algoritmos y el SAT no ha querido dar respuesta. Entonces, aquí tenemos una brecha en el que posiblemente exista cierta discriminación en el uso algorítmico. Entonces, me parece que este punto da para mucho, hay que ponernos a estudiar y hay que ver en qué forma impacta ya en una aplicación como pudiera ser una restricción temporal de certificados de sellos digitales o bien cómo nos impacta en un tema de cartas de invitación de vigilancia profunda, porque tengo la impresión de que cuando se crean estos mecanismos eran primeramente para el tema de facturación, de factureras eminentemente, pero que al día de hoy estos programas los han utilizado sin ton ni son a todo el grueso de los contribuyentes, cuando se debería segmentar. Pero eso, ¿cuándo lo vamos a saber? Cuando el SAT revele cómo realiza este uso de los algoritmos. Ahora bien, dentro del tema del uso de los algoritmos, dice la Unión Europea que tienen que existir ciertos requisitos y dentro de estos requisitos no deja al libre arbitrio o albedrío del algoritmo de que sea el que realice la gestión. Dice que tiene que ser bajo supervisión humana. Habría que ver en este tema de restricciones temporales o cartas de invitación, en qué parte de este proceso viene la actividad humana o solamente la actividad humana viene cuando realiza la firma electrónica avanzada. Hace poquito leí, es un documento elaborado por el Laboratorio FinTech y LegalTech de la Unidad de Innovación y Transformación Digital de una institución de Argentina, y la denominó como la Guía para el Uso de Inteligencia Artificial para Abogados. Y justamente, Betsy, hace énfasis en esto que acabas de referir. Es decir, y trae una serie de recomendaciones y dice eso, no, a ver, ten en cuenta, como es dirigido para abogados, ten en cuenta que la inteligencia artificial en realidad lo que hace es concentración, análisis y de datos como tal, duros, ¿no? No hay un tema de razonamiento, no hay un tema de argumentación, o sea, lo que te hace es condensa o analiza datos y te da un resultado que puede ser coherente, puede ser más o menos entendible, pero al final es responsabilidad del humano, de la persona, lo que utiliza y aplica, ¿no? Y esto que acabas de referir, sin duda es importante porque además ya lo hemos vivido, pero como no sabíamos de esto, no lo entendíamos, y me refiero a estos correos masivos en donde hace un año o el año pasado la autoridad empezó a mandar en donde, oye, pues aquí ya me di cuenta que tienes diferencias de IVA, ¿no? Por ejemplo, o temas de retenciones. Y cuando tú ibas a revisar, pues no hay ninguna diferencia. Lo que pasa que es una máquina y no hace estos análisis de en qué momento a lo mejor pude enterar una contribución o en qué momento, de qué forma a lo mejor un timbrado o una elaboración de un CFDI no precisa generó una información diferente. Y ya terminé, ahora te admiro más Muchas porque gracias. acabas de abrir el velo de decir, oigan, aguas, aquí la autoridad está jugando tras bambalinas, nos está haciendo sufrir, nos está obligando a pagar, nos está torciendo el brazo y pareciera ser que nadie se está dando cuenta, o al menos yo no lo había visto hasta esta charla, y que el juego que hay detrás y que sin duda como abogados ahí hay una buena área de oportunidad. Hace poco leí una sentencia, la estoy buscando, pero es tanta la información que tengo, no recuerdo con precisión qué archivo es, en el que se impugnaba un tema de notificación electrónica, todo el procedimiento. Pero me quedo con esta parte como reflexión para todos nosotros, donde llegó un momento en que la autoridad, al emitir la contestación de la demanda, decía que desconocía el procedimiento porque quien firmaba lo realizaba una máquina en forma automatizada. Entonces,
cuando resuelve el tribunal, señala que hace prueba plena la confesión de la autoridad al señalar que ahora sí que el operario jurídico, bueno, más bien el funcionario, no realizó o no formó parte del firmado electrónico. Y como no existía esta vinculación de esta parte humana, no le podía dar valor probatorio. Lo dice en menos de un párrafo, pero al momento de realizar el análisis, bueno, es que es efectivamente lo que nosotros necesitamos buscar. ¿Cómo acreditamos que todo esto que comentamos en el tema de una restricción temporal, cuando viene con los datos ya, ¿no? De que encontré diferencias, bueno, sí, pero ¿en base a qué? ¿Lo decidiste tú o lo decidió el algoritmo? Ah, ok, lo decidió el algoritmo, ¿en base a qué parámetros? Consideró mi estatus de contribuyente, es decir, ciertas áreas de operación pudiera ser segmentado por régimen o también incluso por actividad, dependiendo. ¿Cómo lo realizó? Hay una segmentación y si dentro de este procedimiento hay intervención de un humano o no. Y si no lo existiera o la autoridad no lo pudiera probar, ¿qué crees? El acto, para empezar, decíamos, me parece que carece de constitucionalidad porque no está el sustento constitucionalidad de un tema de facultades de gestión. Eso es por jurisprudencia y tan. Pero no hay un fundamento constitucional, que sería, para empezar, un primer punto. El segundo punto, por este tema de la intervención humana. ¿Qué ha hecho la autoridad para otorgarle certidumbre en este tema de asistencia a los contribuyentes, de darle a conocer al contribuyente sus derechos? Bueno, también sería el de conocer cómo realiza la gestión a través, la gestión recaudatoria o esta eficiencia recaudatoria a través de esos algoritmos. Que para mí está siendo muy revelador, porque inclusive yo iba encaminado, yo lo que había pensado en esta charla, decirte, oye, Betsy, pues me parece ser que el litigio fiscal está en vías de extinción porque ya cada vez hay menos créditos, pero me parece que acabas de encontrar una minita, sin duda, una beta que puede generar mucha posibilidad para cuestionar justamente los efectos de autoridad, porque en efecto, ¿no? Entonces, pareciera ser que si desvinculas la parte de la inteligencia artificial con la emisión del acto administrativo, entonces propiamente ya no hay gestión administrativa y entonces le estás delegando esta función a algo que conocemos como, o tiene el nombre de inteligencia artificial, pero que en estricto sentido ya no es parte propiamente del Estado, ¿no? O sea, si te vas a un tema más, tal vez más simple, si a ver, conocemos, eliges a los gobernantes, eliges a quien va a representar y quienes a su vez hacen el tema de la delegación de facultades y llega hasta quien emite el acto administrativo, pues bajo este parámetro pareciera ser que estamos a la nada de que ya no va a ser el ente administrativo que yo elegí, sino un sistema que además es un sistema que se puede heredar, es un sistema impredecible, es un sistema que hoy tiene cierto alcance y que mañana puede tener uno totalmente diferente. Bajo este parámetro, la pregunta sería, ¿cómo ves el futuro del litigio fiscal vinculado con este paradigma que se ha venido a romper con la nueva integración de la Suprema Corte, el tema de las elecciones de jueces y magistrados? ¿Hacia dónde ves que va el tema del litigio? Mira, creo que coincido en el tema de que los actos de fiscalización son cada vez menores y por consiguiente el contribuyente, o más bien por consiguiente, hay menos medios de defensa. Sí, y también digamos que robustece este hecho el que la autoridad busca cualquier situación para restringir sellos. Y debajo del agua el argumento es no hay una garantía del interés fiscal o paga, ¿no? Entonces, sí, se está cortando el tema o esta brecha de oportunidad de litigio se está cortando porque hay que recordar que nosotros como abogados postulantes sí estamos contra la autoridad, pero litigando, pero pareciera que la autoridad tiene como aliados a los tribunales y a la Suprema Corte de Justicia. Entonces somos un David peleando contra Goliat.
esta analogía, precisamente COLIAT siendo no solo el servicio de administración tributaria, sino todo el aparato gubernamental en contra del contribuyente. Y esto lo vive cualquier contribuyente, dijéramos, de a pie, como cualquier gran contribuyente, y tenemos un caso muy sonado ahorita, ¿no? Que el aparato gubernamental está contra ese contribuyente, y bueno, independientemente de temas políticos, nos alcanza el comentario para decir que la justicia se está inclinando a cierta parte que no propiamente tiene que hablar de una justicia tributaria, ¿no? Y cuando hablo de justicia tributaria, hablo de la justicia que imparten los tribunales en las salas regionales o en los tribunales colegiados. Entonces, con esto podemos decir que sí se acorta. Hay que picar piedra, claro. Y precisamente cuando venía esta reflexión personal, dije, bueno, efectivamente se está acortando. Porque si anteriormente decíamos, ok, lo que está pegando aquí difícilmente sabía qué argumento pegaba en el norte, porque a lo mejor no tenía yo amigos, y si los tenía, entonces compartíamos los argumentos. Hoy ya con las plataformas, con las sentencias públicas del tribunal, nos es más fácil allegarnos de los argumentos, pero también para la autoridad, porque lo que pega en Oaxaca, inmediatamente ordenan que se cambien los formatos a nivel nacional y nos van cerrando las oportunidades. Pero pensando en esta situación, viene a mi mente el tema de, ok, sí, pero ya no, el litigio ya no está en un crédito fiscal, sino está en estas facultades de gestión, porque si ahí es donde la autoridad está recaudando, ahí es donde nosotros le tenemos que pegar. Y comentario aparte, tendríamos que señalar que dentro del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria no encontramos facultades de ninguna administración del SAT para hacer uso de inteligencia artificial para realizar ni sus gestiones, sus facultades de gestión, ni las facultades de comprobación. Entonces, por ahí hay que pegarle. Creo que lo que sigue sería que la autoridad legisle en el uso de inteligencia artificial. A nivel constitucional no tenemos un marco normativo y por supuesto que si no está a nivel constitucional, no podemos decir que las legislaciones están armonizadas. Y creo que por ahí sería como ese primer paso de la legislación, es armonizar para el uso de. Si bien es cierto, tenemos un gobierno digital, bueno, habría que ver qué implica un gobierno digital, porque solamente hablamos de la reforma para la creación de este gobierno digital, de la agilización de trámites, digitalización de trámites, pero habría que buscar en qué momento se está implementando el uso de la inteligencia artificial. Y aunque hablemos solamente de meros trámites, incluso podemos sufrir un tema de violación a derechos fundamentales por un tema de categorías sospechosas. Y voy a lo siguiente. Un trámite que quieras realizar. Hablemos de un pasaporte, que lo tienes que hacer en forma digital, pero que solamente te permite ingresar hasta cierta edad, porque a lo mejor para el algoritmo considera que de 60 años hacia arriba ya no puedes viajar. Entonces está sufriendo un tipo de discriminación atendiendo a una categoría sospechosa que la encontramos en el artículo 1 constitucional, o por sexo. Y bueno, ahí empezamos a jugar con el tema de que sí podemos sufrir discriminación, hablemos en forma genérica, por la inteligencia artificial. Entonces, como ves, el camino de violaciones a derechos fundamentales por parte de la inteligencia artificial es amplísima. Y no es nuevo, ya decíamos, la Unión Europea, Estados Unidos, están muy avanzados porque incluso tienen temas en los que la inteligencia artificial ha hecho actos discriminatorios atendiendo a categorías sospechosas. Y decían en el tema de sentencias de carácter penal, y decía que en base a las sentencias emitidas de años atrás, el algoritmo ha hecho un estudio en el que dice que si eres de determinado lugar, eres propenso a que seas reincidente y por lo tanto te niega ciertos derechos o ciertos privilegios. Y entonces ya está decidiendo, ¿no? Y ya está siendo violentado por un tema, a lo mejor de raza, de etnia, de origen social. Entonces, bueno, hay todo un tema detrás y que me parece que aunque son otras materias, como pudiéramos decir, la materia penal, la materia laboral, civil, me parece que no estamos exentos de este tipo de violaciones.
en la materia tributaria. Quien diseña, quien crea, quien genera inteligencia artificial es un humano o un grupo de humanos, es decir, dígase estos grupos los famosos, ¿no? Google, los dueños de ChatGPT, etcétera, que al final del día atrás traen un sesgo y traen una ideología. Y entonces, si tú te metes a, no sé, la inteligencia artificial de X y le das una pregunta, pues es la visión de Elon Musk, por decir una cosa, ¿no? Y si te vas a la inteligencia de los de Google, es la visión de ellos y entonces al final del día, que además aterrizar esa a un tema de nuestro país y a ver quién crea la inteligencia artificial, quién la pone a disposición, para qué fin, y sin duda va a traer un sesgo o trae sesgos impresionantes. De ahí la relevancia del cuidado y la insistencia que hace la gente, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con el pensamiento crítico, el análisis crítico, porque si te vas de bruces con lo que dice la inteligencia artificial, puedes estar en un mundo totalmente irreal, ¿no? Y sin duda en el tema de los impuestos y del derecho administrativo y de lo que nos ocupa en el día a día, me parece que como bien lo has referido, sí pega y seguirá pegando sin que hasta el día de hoy haya un frente consistente en el punto de vista de defensa jurídico. Sí, y creo que ese es el camino. Vamos a tener que olvidarnos un poquito en su momento, no digo que ahorita, del tema litigioso ya contra créditos fiscales, porque si ya encontró esa área de oportunidad del fisco para gastar 33, 35 centavos y obtener 100 pesos, por supuesto que no la va a dejar y va a continuar por ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vigilar esas actuaciones e interponer los medios de defensa. Desde los trámites, meros trámites, como sería tramitar una firma electrónica avanzada, los cambios de domicilio, no sé, cualquier trámite que se realice ante el SAT, ya ves que al día de hoy para obtener una cita necesitamos, si bien nos va 2 semanas, 1 semana, pero si nos va mal, nos extenderíamos hasta 1 mes, 2 meses, ¿no? Para solicitar únicamente una cita para un trámite. Y llegado el día, resulte que te diga, ¿sabes qué? Con todo y que atrás de la cita te dice, estos son los documentos, cuando llegas y dices, bueno, sí, pero es que esto está mal y te regresas porque aparte de necesitas otra cosa más. Y es pérdida de tiempo y no hay esa agilidad en los trámites. Entonces, por ahí yo creo que desde ahí tendríamos que empezar a analizar los actos y ver cuáles son las lesiones jurídicas que se están vulnerando y ya de ahí pues nos arrancamos con el tema de las facultades de gestión. Decíamos hace rato, las cartas de invitación de vigilancia profunda, el tema de las restricciones temporales de certificados de sellos digitales, pero también podemos hablar de el procedimiento administrativo de ejecución y llámale embargo por buzón tributario, que a más de la constitucionalidad, inconstitucionalidad del acto, son situaciones que nos están llevando a que el contribuyente, dependiendo de la situación, pues acuda y llegue a una negociación. Pero no quiero espantarte. Eso es en el ámbito eminentemente administrativo. Y déjame apuntalar a un tema que al día de hoy está causando revuelo a nivel nacional. Se han empezado a dar las primeras querellas por parte del SAT en contra de contribuyentes que, promoviendo un recurso de revocación y negando algún acto, dice la autoridad, bueno, es que está, el delito como tal no existe, pero dice que se promovió un recurso o un medio a todas luces improcedente, basándose en el 231, fracción primera, me parece, del Código Federal, del Código Penal Federal. Pero ¿por qué te hago este comentario? Nuestro derecho como contribuyentes es interponer el recurso de revocación si así lo quieres. Y lo que de repente dice, oye, pues sí recibí el documento, pero no tengo la constancia de notificación o simplemente no tengo el crédito fiscal. Me voy al recurso y lo desconozco. ¿Qué está haciendo la autoridad? Me está requiriendo para que yo señale bajo protesta de decir verdad que no conozco el acto ni la constancia de notificación. Si yo no señalo el bajo protesta, ¿qué crees? Me están sobreseyendo el recurso. Pero ojalá y quedará ahí porque yo me voy al juicio contencioso y lo levanto. Se está querellando
porque les hemos pegado suficiente en tribunales. Estamos frente a un paradigma totalmente diferente. Venía hoy a platicarte con un discurso un poco derrotista, decir, pues ya no hay créditos fiscales, ¿no? Ya parece ser que el litigio fiscal es un animal en peligro de extinción, pero eso que acabas de referir y que aprecio mucho, la verdad es que has abierto mi perspectiva y me has iluminado mucho. ¿Cómo visualizas bajo este tema de las negociaciones, del tema de los medios alternativos, solución de controversias, que ahí vienen ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya está capacitando a los próximos mediadores y bueno, todo lo que viene ahí, cómo lo ves y qué comentarios tendrás al respecto? Ahí sí voy a ser un tanto negativa. ¿En qué sentido? Al final del día, la autoridad lo que busca es recaudar. Tendría que tener la certeza 100% de que va a perder el juicio en el tribunal para que se sentara a una negociación. Pero si el SAT tiene la plena convicción de que lo va a ganar, me parece que difícilmente va a llegar a una negociación. Y el tema que te comentaba yo hace un momento respecto de las querellas, cuando se interpone el medio, en este caso el recurso de revocación, y no solo el recurso de revocación, también en juicio contencioso administrativo. El objetivo no es querellarse por querellarse. El objetivo principal, entiéndase, es asustar al contribuyente, ponerlo contra las cuerdas y decir, a ver, querella o pago. El punto toral de las querellas es eso, que el contribuyente se desista de los medios de defensa y por consiguiente acuda a pagar. Por eso te decía yo, en el tema de solución de conflictos, alternativos de conflictos a través de la mediación, sería un poquito, bueno, primero quiero verlo, que se aterrice, porque han existido ya, ahorita tenemos un proyecto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero dentro de esta reforma, en la iniciativa de ley que yo analicé, no veo por ninguna parte que se haya introducido el tema de solución de conflictos alternativo o solución alternativa de conflictos. Ahora, hay que ser un poco prácticos y realistas en el tema de resolver un conflicto de esta naturaleza en una forma diversa a tribunales. ¿Por qué? Me han tocado diversos asuntos en los que en forma ilegal, errónea, la autoridad rechaza deducciones sin ton ni son. Y dice el contribuyente, oye, pero es que si son, a lo mejor incumplió un requisito formal en el CFDI, por ejemplo, a lo mejor, no sé, cualquiera que sea el caso, pero el punto es que sí son deducciones y la autoridad me lo rechaza y por lo tanto mi base gravable se eleva y el crédito es impagable. Y en estas circunstancias, pues aunque me ofrezcas un 50-50, el contribuyente va a decir, pues sí, pero te estás llevando toda mi operación y me estás dejando en la ruina de cualquier forma. Entonces, creo que cada caso es particular, tendría que analizarse qué tanto sí, qué tanto no. Ahora, si es una facturera a la que le determinaron un crédito fiscal, pues también te diría yo, pues ya se comieron todo, ¿no? Y su margen de utilidad es el IVA, difícilmente va a pagar esa cantidad que le están determinando. Entonces, habría que valorar cada caso, ver qué tan factible es, qué es lo que se les va a reducir, si se les va, llámale, reducir multas, actualizaciones y recargos y solamente se van a ir sobre el histórico o también va a entrar dentro de la negociación el tema del impuesto histórico determinado. Entonces, habrá 1000 supuestos. Hay que esperar a que se vayan aterrizando. Primero, la reforma en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se creen estos organismos, que se capaciten y bueno, ya después empezar y darle seguimiento a los primeros, a las primeras conciliaciones que se den, ¿no? Coincido contigo, para mí me causa mucha curiosidad el saber, el ver cómo se va desenvolviendo este tema de los medios alternativos de solución de controversia y pues bueno, ya estaremos yo creo que en otro momento platicando de ello, saber cómo ha evolucionado el tema de la inteligencia, pues porque viene ese sí, incesante y caray, la verdad es que de verdad, sí, hoy venía con un chip, me voy con uno renovado y ampliado y te agradezco mucho, valoro mucho eso. No me queda más que agradecerte mucho, mucho este tiempo, tu sabiduría. Por favor, si alguien quisiera contactarte para cualquier situación, ya sea que les apoyes,
ampliar más los conocimientos que has referido, ¿en dónde te pueden escribir o redes sociales? No sé en dónde te pueden encontrar. Sí, claro, en Facebook estoy como Betsabe Mera Velasco o también el personal Betsabe Velasco Ortiz. Y bueno, al teléfono 951-226-1279. Yo estoy en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, pero bueno, como tú sabes, el tema electrónico nos permite desplazarnos por toda la República. Que tengas una excelente tarde y hasta la próxima. Y espero que esa próxima sea muy pronto por allá, en persona. Esperemos que sí. Abrazos a todos. Hasta pronto. Gracias, que estés bien. Chao.